¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. 21:31 minutos. En el plano político, la difusión de la información pública sobre los contratos y subsidios de la Cámara de Diputados fue la noticia de la semana y quizás del año. Ya vamos a hablar de eso. Tenemos un informe especial que llevó mucho trabajo de cruce de datos y de nombres. Pero lo importante es que la Cámara de Diputados hizo lugar al fallo del Superior Tribunal de Justicia en virtud de la presentación de la ONG Entre Ríos Sin Corrupción. Que no sé si se dieron cuenta cómo a partir de la difusión que adopta la Cámara de Diputados, es como que desapareció la ONG. Parece que la Cámara de Diputados dice, nosotros somos los transparentes y acá informamos, digamos. No, señores. Informaron porque hubo una organización que hizo una presentación, que fue en otra instancia, que obligó al Superior Tribunal de Justicia a decirles informen. Está bien que hayan informado porque además hay un fallo judicial. Y esperemos que el Senado siga el mismo camino. No sé qué están esperando, porque la Cámara de Diputados lo informó el lunes. No olvidemos que fue en mayo del corriente año que la ONG Entre Ríos Sin Corrupción pidió ese informe. Informe que ya debería haber sido contestado porque era claro la petición y claro el reclamo, esta petición se hacía fundado en normas constitucionales claras, ¿verdad? La primera sorpresa fue esa, que no se ha respondido un pedido de información pública, porque no se estaba pidiendo más que informes sobre el destino de los fondos del ciudadano, no otra cosa. Se estaba pidiendo más que qué contratos había, que los asesores, las locaciones de obra y servicios, los subsidios, etc. Así, nada secreto, nada oculto, nada. Llamó la atención ese primer momento. Eso llevó a la ONG a que en julio, fines de julio, presenten sendos amparos. Hago una pequeña aclaración. Si bien las dos cámaras son dos entes, dos organismos separados, por lo tanto cada acción y cada sentencia corren de forma paralela, pero visto desde el punto de vista del ciudadano, de usted, de cualquiera de nosotros, lo que tenemos que pensar es que la legislatura de la provincia de Entre Ríos recibió dos acciones de amparo, se contestó negando el acceso a la información, porque si no, no habría llegado las causas a sentencias. Se dictaron sendas sentencias, es decir, hubo dos sentencias en contra de la legislatura, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Esta sentencia de primera instancia, que me gustaría en algún momento volver a hablar sobre el valor epistémico que tiene la sentencia de los jueces de primera instancia, parecería que en este país eso no vale, claro. La sentencia de los jueces de primera instancia no vale. Es como un pasar nada más. Es un pasar, un formalismo, hasta que llega a conocimiento de quien tiene el aparente poder, que es el Superior Tribunal o Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero digo, estas sendas sentencias fueron incumplidas también por la legislatura. Esto se presentaron sendos recursos y el Superior Tribunal, usted ya lo dijo, lo adelantó, emitió sendos pronunciamientos, sendas sentencias ratificando la sentencia. Y aún así, con cuatro sentencias condenatorias, digo condenatorias en un sentido amplio, ¿verdad? Cuatro sentencias en contra, la legislatura no quiso responder de inmediato. Cámara de Diputados esperó hasta el último día del vencimiento de los plazos y senadores, hasta que yo sepa, no se ha pronunciado aún, lo cual quiere decir que estaría casi en un incumplimiento de una sentencia judicial. ¿Cuántos días tiene para cumplir? Si mal no recuerdo, eran 15 días desde... No, ni nosotros, ni ustedes, así que, en primer lugar, realzar el valor y el trabajo de ustedes en este momento, en el cual sabemos de su lucha, sabemos de su trabajo, y para nosotros es muy importante que ustedes puedan estar acá. De nada serviría nosotros acá sin tener la posibilidad que nos dan ustedes de amplificar lo que queremos que sea este trabajo de la Cámara desde un tiempo, desde el inicio a esta parte.
De nada serviría si nosotros no podríamos ejercer nuestra función sin ustedes estar presentes acá y poder llevar lo que queremos que sea algo distinto, algo que haga que haya un antes y un después con respecto a la manera de hacer las cosas. No pararnos sobre los errores que se cometieron, pero sí quizás sobre algunas cuestiones que queremos que las cosas se hagan distinto, para empezar a transitar liviano, porque como siempre digo, lo que es difícil de explicar es porque está mal, y en ese sentido queremos nosotros, los que ejercemos por 4 años la función pública, queremos irnos de la función pública sin dejar prenda y cosas sin haber podido explicarla de la manera correcta que se merecen todos los entrerrianos. En ese camino tenemos una cámara abierta, hemos emprendido una cámara abierta, somos conscientes de lo que eso significa, por eso hablo de no pararnos sobre lo que pasó, sino lo que hemos decidido que sea. Después cada uno tendrá que hacerse cargo de las cuestiones que pasaron, no es mi función. Mi función como presidente anual es hablar de lo que es esta presidencia, hablar de lo que es el trabajo de cada diputado, de cada función, del trabajo diario que hace el diputado con sus obrantes. Y en ese sentido, bueno, hemos, más allá de acatar un fallo judicial, tenemos la responsabilidad de llevar claridad a una Cámara de Diputados que representa a todos los entrerrianos más allá. Bueno, la palabra del presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Heyn, esta mañana. La difusión de los datos sobre personal y subsidios por parte de la Cámara de Diputados es sin duda el hecho político más saliente del año. Las lecturas que se pueden hacer son muchas y el volumen de información que se dio a conocer va a llevar un tiempo para ser analizado. Gustavo Heyn hizo una apuesta fuerte al comunicar los datos con mucha prolijidad, con gráficos, con una conferencia de prensa. Casi que nos hizo olvidarnos que es el mismo Heyn que apeló el fallo en primera instancia que ordenaba dar a conocer los datos y los publicó recién ante el fallo del Superior Tribunal de Justicia después de la presentación de la ONG Entre Ríos Sin Corrupción. Ahora resta saber qué hará el Senado. Según Heyn, tenían un plazo de 5 días más y en breve van a publicar todo. Dijo a los medios que eso charló con la vicegobernadora Alicia Luani. Pero recordemos que la semana pasada la totalidad de los senadores de todos los partidos votaron una resolución en la que discutían el fallo y avisaban que estaban dispuestos a ir a la Corte. Heyn dijo también hoy que la difusión de los datos se consensuó con el bloque del PJ. De todos modos, admitió que los había invitado a los diputados del bloque que conduce Laura Strata, pero no fue ninguno a poner la cara ante los medios. Dijeron desde el bloque de Laura Strata que no era necesario, que había una resolución judicial, que había que acatarla y punto, no había que andar, no estaban de acuerdo con esta muestra así ante la prensa, ¿no? Volviendo a los datos, la reducción de contratos que hizo Heyn es drástica. Hoy la Cámara funciona con 325 contratados y el año pasado había 909, es decir que casi 600 no eran necesarios evidentemente. A primera vista aparecen apellidos que se repiten y generaciones completas porque hemos encontrado no solo hijos de, sino también algún nieto de. A esto lo marcamos no porque hayan sido ñoqui, que es algo que no podemos constatar, ni poniendo en cuestión la capacidad de nadie, sino porque sin esos parentescos estas personas no hubieran estado contratadas en la legislatura. Esto es así y hay que decirlo, aunque alguno se enoje y quizás haya quien no nos hable más durante mucho tiempo. Pero bueno, estamos para hacer periodismo, ¿no? También, aunque técnicamente no sea irregular, hay muchísimos casos de empleados y funcionarios de la provincia o de distintos municipios que además tienen un contrato en la Cámara. Nos llueven por estas horas mensajes de Concordia, Concepción del Uruguay, Victoria, Gualeguaychú, de toda la provincia marcando los casos, que fulano es asesor del municipio y aparece con un contrato, que mengano trabaja en el Consejo Deliberante y tiene un contrato. Más allá de lo que estos datos generan en la opinión pública, también hay que tener en cuenta lo que generan hacia adentro de la política, porque muchos se están enterando con estos listados
quién cobraba de quién y hay enojos y especulaciones a la orden del día. Veamos algunos ejemplos. A ver. Aparecieron muchos exdiputados que pasaron a planta permanente al terminar sus mandatos. Otros que terminaron mandatos y pasaron a ser contratados de la Cámara. También algún ex senador. Y también otros que terminaron mandato y dejaron contratado a algún pariente. Se ve que hay como una tradición. Te vas de la banca, pero nunca te vas del todo. Veamos. Juan Carlos Darrichón fue diputado y se quedó en planta de la Cámara. También colocó a 2 de sus hijos en planta, Juan Manuel Darrichón y Dayana Darrichón. A la chica le anularon la designación y quedó en contrato de servicio, es decir, que algún día va a terminar pasando a planta. Miriam Lambert fue diputada y quedó en planta permanente. Mariela Tassistro fue diputada y quedó en planta permanente. Silvio Valenzuela fue diputado y quedó en planta permanente. José Ángel Allende fue diputado y dejó a su esposa Adriana Sattler en planta permanente. El exministro Pedro Báez, que fue también diputado, tuvo un hijo contratado y al otro lo dejó en planta permanente. Otros no quedaron en planta, pero tuvieron contratos por varios años. Antonio Alicegui, por ejemplo, exdiputado y ex referente del Sindicato de Camioneros, aparece contratado en la vicepresidencia de la Cámara en 2002 y 2023, que en ese periodo ocupaba Silvia Moreno, diputada de Feliciano. En idéntica situación aparecen Nelio Calza, que fue diputado y presidente de Decide Creer, Jorge Carlos Daú, que fue diputado e intendente de Bobril, Eduardo Jordán, que fue diputado e intendente de San José, César Melchiori, que fue diputado y es intendente de Paranacito, Álvaro Gifrey de la UCR de Villa Elisa fue diputado y luego contratado en el despacho de Gustavo Cucinato en 2022 y 2023, Mariana Farfán, que fue diputada en Gualeguaychú, está contratada actualmente en el despacho de Yari Seiler, el diputado de Concesión del Uruguay. Rubén Ángel Vázquez, exdiputado y ex intendente de San Benito, aparece con un contrato de servicio de 2022 vigente hasta la actualidad. El ex senador por Diamante, Rogelio Gil, de Cambiemos, fue contratado por la presidencia de la Cámara, en ese entonces con Ángel Guiano al frente, en 2022 y 2023. El ex senador Beltrán Lora, del radicalismo de Nuevo Ya, fue contratado en 2022 y 2023 por el bloque de la UCR. Hay 2 hijos del ex diputado de Micheli, PJ, ya fallecido, una en planta y el otro contratado. Aparece una hija contratada del ex diputado y ex jefe de vialidad Daniel Koch, actualmente trabajando para Scioli. Aparece Román Troncoso, ex intendente de Maciá e hijo del ex diputado Troncoso. Y familiares hay para tirar para arriba de diputados de todos los partidos. En la vicepresidencia del cuerpo aparecen en 2022 y 2023 2 sobrinos de Marcelo Bisogni, que en esos años presidía el IAPB. José Cáceres tenía contratado hasta el nieto del corazón, el hijo del actual viceintendente David Cáceres. Aparecen los 2 hijos varones del senador nacional Edgardo Cuader. Jorge Sato, hoy secretario de Turismo, tenía contratados en su despacho de diputado a su esposa Jorgelina Casareto, a Federico Casareto y a la esposa de Federico Casareto. El ex diputado Casareto recién nos aclaró que no tiene ninguna relación familiar con los 3 Casaretos que figuran. Aparecen los 2 hijos del ex vicegobernador y ex intendente Adán Val, primero contratados, después pasados a planta y después anulados como fue de público conocimiento. En el despacho de la entonces diputada Sara Foleto de la UCR estaba contratado Fausto Gabriel Foleto y en el bloque de la UCR María Marta Foleto. ¿Serán parientes? No parece ser pura coincidencia, ¿no? De apellido Kramer tenemos Ana María Kramer, Bruno Juan Facundo Kramer, Edelmiro Kramer, el ex intendente de Ramírez. En el despacho de Juan Domingo Zacarías estaba Jorge Mayer, hoy diputado, que era su asesor, pero también estaba el hijo de Jorge Mayer. El diputado Rebor, ya fallecido, tenía en su despacho contratados a Gaspar Rebor, Carla Palazzo Rebor y Gonzalo Rebor Palazzo, además de su esposa exdiputada que quedó en planta. Otras perlitas o datos salientes de este primer análisis. Aparece contratada hasta el 2023 Tatiana Hein, hija del actual presidente de la Cámara. Él mencionó este dato en la conferencia de prensa de esta mañana, que hoy es secretaria privada de Frigerio. Aparecen con contrato en 2022 y 2023 en la vicepresidencia el publicista Sergio Gómez y la esposa y la hija de su socio Ignacio Labarba. Contratado en la vicepresidencia de la Cámara aparece en 2022
Y 2023, el exdiputado nacional Marcelo Sorgente, muy cercano a Rogelio Frigerio, muy amigo del gobernador. El exministro de Salud, Ariel de la Rosa, estuvo contratado en el despacho de la diputada Vanessa Castillo de UPCN. La vicepresidenta del Colegio de Abogados y miembro del Consejo de la Magistratura, Andrea Saxer, estuvo contratada por Ángel Guiano. El hoy presidente del Consejo de la Magistratura, Mauro Bazón, tenía contrato en el despacho de Sato. La nueva diputada Nancy Vallejos era contratada del entonces diputado Manuel Troncoso, hoy ministro de Gobierno. Pedro Promola aparece con un contrato de servicio y luego con un pase a planta que fue anulado. Y Cecilia Cersofio, esposa del imputado Nicolás Weber, sigue con contrato de obra en diputados. O sea, ambos vinculados a la causa contrato. La causa contrato trucho, ¿no? En la actualidad también hay algunas cosas que llaman la atención. Carlos Damasco, diputado libertario, tiene actualmente en el despacho a Romina Damasco. La diputada libertaria Débora Todoni tiene contratada a un pariente de su compañero de bancada, Roque Fleita. Roque Fleita tiene en su despacho a Andrés Bauman, el candidato a intendente que se disfrazaba de Batman. El diputado Mauro Godein, de la Juntos por Entre Ríos Colón, tiene contratados a Ezequiel Godein y Nadia Godein. Ya averiguaremos. Estefanía Cora tenía contratado a Valentinus Bruno en el 2022, quien todo ese año estuvo viviendo en Italia. Muy amigo del diputado nacional Tomás Ledesma, del peronismo, del peronismo entrerriano, e incluso viajaron juntos a Italia. La secretaria de Cámara de Jaén contrató este año a Didier Jourdán, hijo del exdiputado peronista Eduardo Jourdán. El exdiputado Néstor Logio trasciende la gestión y ahora es contratado del bloque del PJ. Esto apenas es una muestra de todo lo que hay y obviamente seguiremos trabajando en el tema. Pero vamos a poner a ver el listado de la cantidad de contratos que tenía cada uno en el año 22, 2023 y 2024. Hacemos la acotación que es cantidad de contratos. Esto no quiere decir que sean cantidad de personas, porque hay veces que tienen, son contratos semestrales. Entonces por ahí dos contratos de la misma persona son por semestre, digamos, ¿no? Pero sorprendente. A ver, acá tenemos esto 2022. Lo lidera la vicepresidenta, que era la vicepresidenta de Ángel Guiano, exdiputada de Feliciano, Silvia Moreno. 238 contratos. Después lo sigue Ángel Guiano. Pusimos los primeros 10. Ángel Guiano como presidente, Ángel Guiano como diputado, Carlos Saboldelli como secretario de Cámara, Julio Solana, José Kramer, Zacarías, Toller, Castrillón, Logio, Troncoso. Esa sería la lista de los primeros 10 del 2022. 2023. De nuevo Silvia Moreno, la desconocida Silvia Moreno, yo nunca le escuché hablar la voz a la diputada. 263 contratos, que es obviamente por ese lugar de vicepresidenta, ¿no? La sigue Guiano nuevamente, Kramer, Solanas, Castrillón, Saboldelli, Troncoso, Logio, Cáceres. Y 2024, que lo sorprendente del 2024 es que hay diputados que asumieron en el 11 de diciembre o el 10 de diciembre, no recuerdo, y lo primero que hicieron fue hacer los contratos para que no se en el 2023, perdón, en el 2023 para que no se les agote el presupuesto. Y acá tenemos el 2024. Primero está la secretaria Garioni Orsusa, 31, pero fíjese cómo bajaron obviamente la cantidad, ¿no? Lucas Ullúa, Hein, Gustavo Hein, como presidente, como diputado. Después aparecen con 10 contratos la diputada por Gualeguaychú, el peronismo, Lorena Arroza Garay, Kramer, Lena. Bueno, pero fíjense la diferencia, ¿no? De acá el top, el que más alto tiene es 31, digamos, ¿no? Y en el año 2023 el número 10 tenía 32. Bueno, pero esto recién empieza, ¿eh? Esto recién empieza.
Nos vamos a la pausa y ya viene Medina.